Anita, te cedo Ya, la palabra para que empieces tú a preguntar. le voy a dar la palabra a Marcela Alejandra Bugueño, después a Judith Carrasco y luego a Carlos Bugueño. Ese sería el orden. Después siguen más personas. La señora Eliana, que ella habló sobre el tema de la fusión de los servicios locales. Lo que puse ahí en el chat era qué había pasado con esta escuela especial donde eran dos y quedó en una, quiénes quedaron, cómo se definió las personas que no quedaron. ¿Fue muy afectado el colegio en general? ¿Quedó el 50% o quedó menos del 50%? Eso. Colega, le comento que nosotros estamos trabajando en la fusión de esos establecimientos recién este año presentando, bueno, hay otros que partieron, la escuela especial partieron el año pasado, pero en un inicio sí es que se están presentando toda la documentación para que entren ya en fusión en el 2022. Pero en ese aspecto, en el decreto 126 se establece que producto de una fusión ningún funcionario, sea profesor o sea asistente de la educación, pierde su calidad de trabajo, de contrato o en relación al lugar que está producto de la fusión. O sea, no pueden ser despedidos, ¿ya? Nadie puede ser despedido producto de la fusión. Ahora, ¿cómo se elige? En este sentido, entraron dos colegios porque nosotros teníamos una escuela especial y un centro laboral. Entonces, esos dos, se inicia la fusión de un solo centro que va a confluir a los estudiantes cada uno, y cada uno tenía como 50 alumnos cada uno de los establecimientos educacionales. ¿Ya? Y en el otro caso es una escuela básica que colinda porque fue construida en lo que fue una parte del patio de una escuela básica, y para que exista trayectoria desde prekinder a cuarto medio se fusionan estos dos establecimientos. Eso fue, digamos, los que se seleccionaron de acuerdo a las necesidades de la población, para ver las trayectorias de los niños, y porque tenían cosas en comunes y estaban colindantes unos con otros. Pero, como decía, la ley no permite que haya despido producto de una fusión. Eso lo establece para el primer año. Ya a partir del segundo, los servicios locales pueden, ¿no es cierto?, rearmar sus plantas. Claro, o sea, producto de la fusión no, pero después ya cuando el colegio está fusionado, por supuesto, y ya lleva su segundo año 2023, porque en realidad se presenta todo para la fusión un año antes, si se autoriza, entran en fusión un año con el mismo personal, pero al año subsiguiente podría ocurrir lo que dice el colega Arturo, que hay una modificación de planta dependiendo de la cantidad de alumnos que existan en esos establecimientos. ¿Podrían quedar más frágil la contratación? ¿Las personas contratan en esa nueva Sí, modalidad? ¿Sí? lamentablemente esa es una situación que nosotros sabemos que los profesores, los colegas contratan, sí, es riesgoso, es una situación compleja, porque generalmente por allí es donde, como vulgarmente se dice coloquialmente, se corta el hilo se corta por lo más delgado, y siempre es el profesor a contrata, independiente que tenga a lo mejor muchas capacidades y sea un excelente docente. Y eso es una gran dificultad. Ahora, lo que sí, también recuerden que al fusionar, por ejemplo, en el caso al fusionarse dos establecimientos, que se mantiene un director que seguramente pues, el que tenga más tiempo por alta dirección pública. Aquí también las fusiones fueron pensadas en el sentido que había directores que terminaban su periodo por alta dirección pública y había que llamar de nuevo a concurso a esos colegios. Entonces ya no se llamó a un colegio a concurso porque se entró a fusión, y el otro establecimiento tenía todavía un año en el cargo el director, pero se llama a concurso por alta dirección de nuevo, y si no queda ese director, ustedes saben también que quien llega, el director puede elegir al subdirector, al inspector general, al jefe técnico, y por lo tanto las personas que están en esos cargos pueden ser susceptibles de salir. En otras palabras, todos quedamos en un equilibrio precario respecto de nuestros contratos.
Así de simple, así de fácil es el asunto. Anita, ¿quién es el segundo que va a preguntar, por favor? Judith Carrasco y luego Juan Carlos Bugueño. Mi pregunta justamente iba enfocada a lo que acaba de decir la señora Eliana, pensando en que años anteriores se ha venido también un tema de la ley, no me acuerdo en este momento cuál era, donde se daba la titularidad a quienes estábamos a contrata. En este caso, bueno, yo no alcancé porque tenían que tener, me recuerdo, 4 años, me parece. Y ¿qué va a pasar con eso? O sea, ¿va a seguir existiendo este tema de que aparezca alguna ley en algún momento? Porque la verdad que la inestabilidad y la incertidumbre de quienes estamos a contrata, y ahora quedo un poquito más preocupada porque igual se dice que va a afectarse más este plantel que estamos ahí como en la cuerda floja de repente, que no sabemos si se continúa. Gracias, tenemos que agradecer sí a los directivos quizás que a veces nos adelantan un poquito, pero igual está siempre la incertidumbre. Entonces es todo un tema que a veces no solamente afecta en el tema monetario, sino que también en la inestabilidad emocional de quienes estamos en este gremio, y que somos hartos, que somos un gran porcentaje. Escuchaba un día en una conferencia que daban ahí del Colegio de Profesores, que hay un gran porcentaje de gente a contrata en este gremio, que es el que tiene más personas con esa inestabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese aspecto, solamente decirles que las personas a contrata mantuvieron acá sus contratos y siguieron trabajando, porque eso también depende mucho de cuán sobredimensionadas estén las plantas municipales cuando ocurra el traspaso. ¿Ya? Sí, también hubo reducciones en algunos casos, reducciones de horas o reducciones de horas de profesores a contrata, porque si estaban sobredimensionadas sobre las plantas. Aquí la mayor pérdida fue producto de escuelas que tenían contratados, por ejemplo, tenían por plan de estudio profesor de lenguaje, pero además por ser contrataban otro profesor de lenguaje, tenían 2 profesores en aula, ¿ya? Esos profesores salieron porque solamente se contemplaron las horas planta, y por CEP se tiene que contratar de acuerdo al PME, de acuerdo al proyecto y de acuerdo al 50% que se puede contratar en persona, en recursos humanos. Así es que algunos sí salieron por ese tema. Ahora, el tema de los profesores a contrato, ahí los dirigentes del colegio podrán aportar más. Tengo entendido que después de la última ley que pasaron a titularidad, se establece ya que no va a haber otra ley, sino que quien cumpla cada 3 años contratos continuos, contratas 6 años, ya no recordaba cuánto era, no me acordaba cuántos años. Si tienen 6 años contrata, ya automáticamente pasan a ser titulares. Ah, ya. Pero tienen que estar en aula, sí. Tienen que tener horas aula. Si no tienen horas aula, no. Muchas gracias. Juan Carlos Bugueño. Ahora, Juan Carlos. Buenas tardes a todos, señora Elena, muchísimas gracias por acompañarnos. Usted dijo que cuando pasaron al sistema local de educación hubo apartes del sueldo que tuvieron que negociar al año siguiente porque el empleador no lo reconoció. ¿Qué parte del sueldo tuvieron que renegociar ustedes con el sistema local de educación? No lo negociamos, simplemente el servicio local nos bajó los sueldos, no nos reconoció los dineros. Por ejemplo, nosotros los directores teníamos ese incentivo del año 2017. Nosotros pasamos el 2018, yo estaba en un cargo a nivel de la comuna, de la red de directores, y conversé con quien asumió en esa oportunidad y se le traspasaron toda la documentación. Ellos tenían que hacer un nuevo reglamento, llegaron a una parte, pero el año 19 nos pagaron el incentivo, el 18 y el 19. Y cuando llega el 19, esta nueva directora nos pagan hasta cierto tiempo, y el año pasado, el 2020, en agosto simplemente nosotros hemos reducido nuestros sueldos. Nos descuentan el incentivo, aduciendo que no había un reglamento, pero es el tema. Por eso digo que eso nosotros lo tenemos en este momento judicializado en tribunales laborales. Pero es así. Por ejemplo, si a alguno de ustedes le hicieron el cálculo, no sé, si de un... acá pasó, por ejemplo, profesores que tenían rurales, ¿ya? Porque aquí la ruralidad hay unos que quedan muy lejos y tienen que pagar peaje y es bastante engorroso.
y vivían trabajaban en Tongoy, vivían en Coquimbo o rural más lejos en Cordillera, en el sector Cordillera. Entonces ellos tenían un incentivo para movilización, pero del año 2004, 2005, por ahí, o sea, de ahí les cuento, o sea, era muy antiguo, y después lo había reactivado el 2014. Y resulta que ellos también se los quitaron, pero luego a través del colegio de profesor y todo, como era un monto muy menor, se les siguió pagando, pero hasta diciembre del 2020, o sea, de agosto a diciembre, porque en agosto fue que hubo esta reducción de sueldos para todos. Cuando resulta que la ley, la 21.040, tiene un artículo transitorio, que es el artículo 39 transitorio, que dice que nosotros no podemos tener reducciones de sueldo. Y que si nosotros tuviéramos sueldos mayores a los que contempla la ley, esos remanentes debieran ir a una planilla suplementaria. Y de a medida que va aumentando los sueldos, esa planilla suplementaria va disminuyendo paulatinamente. ¿Ya? Pero eso aquí no se aplicó. Y no se aplicó, y Contraloría avala un poco que no se haya aplicado, que dice que son montos que son de responsabilidad del sostenedor entregarlos o no. Entonces por eso nosotros estamos en tribunales del trabajo con ese tema. Y esto no solo nos afectó a nosotros, directores ni profesores, a los asistentes de la educación aquí también se le había hecho un incentivo, pero como fue dentro del tiempo que ya estábamos por ser traspasados, porque ellos se los entregaron en febrero del 2017, a ellos se los quitaron a todos y tuvieron que devolver la plata que le habían pagado de más. Y en eso están en una discusión también legal. Y en la gente que fue traspasada desde los DAEM, tanto Andacollo como Coquimbo, al servicio local, y que estaban en esa condición también, que tenían algún incentivo por responsabilidad, por cumplimiento de meta y cosas así, también se los quitaron. De la noche a la mañana, sin decir nada. Simplemente llegó una carta en agosto indicando que se reducían los sueldos y así fue. Entonces no se respetó ese artículo transitorio. Por eso es súper importante, colegas, que yo de verdad, con la experiencia que nosotros tenemos, quien quede en el consejo local representando a profesores, quien quede representando a los directivos, a los técnicos, tiene que ser alguien bien empoderado y que sepa presentarse y plantearse delante del comité directivo local y delante de la directora, porque la verdad, la comunicación es bastante poca. Yo les decía, nosotros tenemos una conferencia al año, la directora se reúne una vez al año con nosotros y básicamente nos presenta un trabajo y no hay más que eso, y con quien ella conversa son con estos representantes. Ahora, el comité directivo se tiene que reunir con ella, conversar, pero a nosotros también nos cuesta tener acceso a este comité directivo. Y el comité directivo es el que aprueba los presupuestos. El comité directivo es quien elige al director y la terna y se la presenta al presidente de la República, quien define de esa terna. ¿Alguna otra pregunta? Podría ser su consulta a Cintia Díaz. Hola, buenas tardes. Lo que pasa es que me preocupa la figura del director AF, porque en nuestra escuela tenemos en este momento una directora F, entonces, ¿cómo pasaría ese tema? ¿Van a esperar a que pasemos a esta otra institución ya antes de llamar a concurso público? ¿Cómo se va a hacer ahí ese tema? Esa es mi consulta. Gracias. Para el servicio local, o sea, uno de los mandatos es que todos los directores deben estar en el cargo por concurso de alta dirección pública. Por cuanto si es que ella pasara en esa condición, lo más probable es que al primer año se va a llamar a concurso. Pero ella no pasaría como, no sé, un interinato, no sé en qué condiciones pasaría ella. Pero una dentro de la normativa es que todos los directores de los establecimientos de los servicios locales deben ser por alta dirección pública. Incluso si alguna escuela no está en esa condición, solamente puede tener a una persona en forma interina por 6 meses. Y están obligados a llamar a concurso. Y todos los concursos por alta dirección pública. Muchas gracias. Eduardo o Manuel Campos Herrera, cualquiera de los dos, porque la pregunta es muy, muy parecida. Quiero saber en qué pies quedan los profesores que están postulando al bono de incentivo al retiro, que están ya
algunos, por ejemplo, ya están jubilados, ya cumplieron la edad de jubilación y están esperando solamente el bono. ¿En qué estado quedan cuando los colegios ya pasan a estos nuevos sistemas de gobierno de la educación? Los colegas que están en plan de retiro pasan en las mismas condiciones, o sea, siguen siendo plantas de sus mismas escuelas hasta que les llegue el incentivo Siguen esperando. quedan en las mismas condiciones. Ya, no se agiliza el trámite. No, por ejemplo, comentarle que acá los colegas, se fueron los colegas del año 2016, en diciembre, ahora a fines de marzo se fueron del año 2017, algunos, pero no se agiliza. Lo que sí, este servicio local, al tener saneado un tema presupuestario y en presupuesto les entregaron cierto dinero, lo que ha hecho es con aquellos que no quieren esperar tanto tiempo el bono de retiro, le han hecho el retiro y ellos les pagan los 11 años de servicio. Pero eso es un acuerdo voluntario para aquellos que deseen retirarse, que se postularon y todo y no quieren esperar. Lo que se ha hecho es eso. Y siempre y cuando tengan los recursos, supongo, ¿no? Sí, pues siempre que tengan los recursos. Por eso este servicio local este año hizo eso, porque pidió unos recursos al nivel central y se le entregaron para indemnizar tanto asistentes como profesores que quisieran y directivos que quisieran irse en esta modalidad y que se conversó con ellos. Y algunos de verdad que optaron porque estaban esperando ya tanto tiempo y la diferencia era casi nada en relación al bono, al incentivo al retiro con los 11 años, así es que algunos optaron por irse. Muchas gracias. Bueno, ahora viene Marcela Bruce. Buenas tardes, colegas. Un gusto ver a algunas caras que mucho tiempo que no las veía. Estamos en una problemática bastante grande y una vez más nos van a pasar gato por liebre. Generalmente estamos en este proceso de que no se nos comunica, solo se nos impone. Yo estoy a 3 años de jubilar y la pregunta, como le decía la señora Eliana, sí, se les pagó, pero a docentes que habían postulado en el 17 y en el 18 a su jubilación. Pero si yo lo pienso, estamos a 21, el 2024, que ojalá que esto no resultara o tuviera un cambio, ¿qué va a pasar con los que vamos a jubilar en esa época? En la escuela que yo estoy, España, Los Andes, habemos más de una, o sea, 3, 4, probablemente que estamos en la misma instancia de jubilar en 3 años más. ¿Qué va a pasar con eso? Y que es más, pensando en los que vienen, ¿van a tener un bono de incentivo al retiro? No solo pensando en mí, que me quedan 3 años. Pero ¿qué pasa con el resto? Se peleó ese bono, tuvimos, creo que el 2010, paros y cuánta cosa hubo para conseguir algo. Que en esa época vimos que hasta 2024 eran alrededor de 15 años o más, y lo vimos como muy extenso, pero la fecha llegó, hay un límite. ¿Qué va a pasar con nosotros que nos quedan 3 años? ¿Y qué va a pasar con los que vienen después, cuando ya no hay bono? ¿Qué va a pasar? Se dijo un colega recién, se va a generar una nueva deuda histórica porque cambiamos de empleador. ¿Qué pasa con eso? Esas dudas son las que yo tengo hoy por hoy. Muchas gracias, felicitaciones al Colegio de Profesores por hacerse ampliado. Ojalá que se sigan haciendo. Muchas gracias. Y yo estoy en la situación del bono de retiro, así que lo hablo también con conocimiento de causa. Desgraciadamente, digamos, lo que venía funcionando ya medianamente mal, hoy día está pésimo. Vale decir, se dan las listas con atraso, con errores, con dificultades, pero de los dineros nada, porque si miramos la ley de presupuesto de este año organizada el año pasado, desgraciadamente el Ministerio de Hacienda con el tema de la pandemia redestinó grandes recursos que estaban asignados al Ministerio de Educación y los desvió, digamos, al sector salud por el tema pandemia. Y eso significa que finalmente no hay dinero para pagar ni 2018, ni 2019, menos 2020, para lo cual ni siquiera hay lista todavía, a pesar de que debía haberse formulado. Por lo tanto, eso es la primera parte. No tenemos ninguna idea respecto de cuándo se va a pagar. Y cuando uno lo consulta a través de secretarías ministeriales de educación, por ejemplo,
la respuesta es, mire, en una próxima oportunidad yo le voy a tener una respuesta, pero jamás han dicho nada concreto. Siempre evaden la respuesta. Ahora, la ley tiene un límite, 2024, y por lo tanto ahí hay tarea para el Colegio de Profesores, para su directorio nacional, para ponerlo en tabla y tratar de que se haga una ley que sea permanente y que no tenga estos cotos, digamos, de años. ¿Por qué? Lo que pasa es que los gobiernos tienden a resolver su problema del corto plazo, pero no miran el largo plazo. Y por lo tanto, efectivamente, no hay nada del 2024 para adelante. Del 2017 o 18 hasta la fecha actual, por lo menos tenemos algunas listas de profesores que están incorporados, pero no hay resolución en cuanto a dinero. Por lo tanto, del 2024, que es lo que planteaba la colega, hacia adelante, se tiene que venir una nueva pelea por reponer, así como se hizo por parte del Colegio de Profesores, para retomar el tema de las titularidades, porque los parlamentarios no le dan aprobación para que se mantengan independientemente de lo que ocurra en el futuro. No son permanentes, todas son transitorios y artículos transitorios para salir bien parado en la negociación del momento, pero no se mire en el largo plazo porque la educación todavía sigue siendo un negocio. Muchas gracias, don Daniel, por su respuesta y la verdad que, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, pero yo creo que como gremio de profesores hay que hacer algo. No podemos dejar que estas situaciones nos pasen a llevar una vez más. Así que yo propongo, no sé, hacer algo, como decían, hacer un grupo de gente que nos represente, pero empezar a movernos ahora, antes que el agua nos llegue al cuello. Tengo toda la fe puesta en Francisco, en Arturo, que van a hacer y que ojalá la unión hace la fuerza. Gracias. Para poder hacer eso, Marcelita, hay que fortalecer el Colegio de Profesores. Y para fortalecer el Colegio de Profesores, todos nos tenemos que alinear bajo la bandera del Colegio de Profesores. ¿Cómo se hace? Colegiarse. Para poder decir, ¿no es cierto? Nosotros representamos a los 350 profesores que trabajan en el Departamento de Educación. Y no, nosotros representamos a 100 profesores, ¿no es cierto? Calle Larga, el Colegio de Profesores de Calle Larga, por ejemplo, tiene 40 y tantos colegiados. Eso nos da fuerza. Anita, ¿tienes más preguntas? Tenemos a Tami Silva, Andrés Osorio y finalmente a Soledad Centeno. Sí, yo había escrito mi pregunta en el chat, pero creo que ya fue respondida. Yo estaba asustada por el tema de la antigüedad laboral. Entonces, con el cambio, mi pregunta era si se iba a considerar nuestra antigüedad laboral, nuestros años de servicio. Me respondieron por ahí que sí. Pero sí, es el miedo que yo creo que todos tenemos. No, al ser traspasado sin solución de contrato, se mantienen todos los años de servicio. Listo, muchas gracias. Anita, por favor. Está Andrés Osorio. Hola, buenas tardes. Agradecer la instancia de poder conversar sobre este tema. Gracias a Francisco y a todo el directorio comunal. Más que nada, mi planteamiento es de un grupo de profesores, desde mi institución particular. Llevo trabajando cerca de 2 años en el sistema público. Trabajo en 2 comunas y excedo las 44 horas, ya donde tengo 2 empleadores, tanto jornada diurna como jornada vespertina. Sin embargo, cuando viene este cambio, ¿cierto?, de sistema al sistema local de educación, estoy claro que el empleador va a hacer este servicio local, ¿ya? Por ende, ¿cierto?, hay que reducir la jornada laboral. En mi caso, ya estaba consciente de que cuando se promulgó la ley hace un par de años atrás. Sin embargo, y acá me queda la duda, es que en ambos municipios, yo a través de las últimas leyes he obtenido la titularidad de las horas, incluso las que superan las 44 horas. Entonces, frente a eso, habrá una suerte de, esta planilla complementaria que creo que no viene al caso dentro de esta situación. Los profesores van a poder elegir en un momento, ¿cierto?, frente a qué situación se enfrentan o dónde quedan. En mi caso tengo función de profesor de aula en establecimiento y funciones directivas y de aula en otro establecimiento. Y entonces, ¿cuál podría ser un posible escenario? Es cierto que va a depender mucho de lo que establezcan los directores, ¿cierto? Junto con toda la organización que nos mostraba al principio Macarena, ¿ya? Entonces va mi consulta por ese lado. Ya tengo colegas que trabajan en escuelas básicas de la comuna y también trabajan en Calle Larga en la jornada vespertina. Eso más que nada. Gracias. Como se va a tratar de un solo empleador, no puede superar las 44 horas. Por lo tanto, todo lo que exceda de 44 horas
se lo tienen que indemnizar. No significa caducar un contrato y quedarse con otro más chico reducido. Él puede optar por quedarse con 44. Y lo que exceda de 44 horas tendrán que indemnizárselo. Ahora, desgraciadamente, es muy probable que eso lo va a tener que llevar primero en una denuncia a la Inspección del Trabajo y posteriormente al tribunal, porque lo más probable es que quieran cortársela sin más ni más nomás. Muy amable, Daniel, muchas gracias. Como experiencia, comentarte que acá el servicio local indemnizó horas a colegas, se las indemnizó. Ya. Estaban en una situación similar a la tuya porque trabajaban en nocturnas y trabajaban en diurnas y trabajaban en Andacollo y acá, entonces les indemnizaron horas. Gracias, Eliana. Ahora sí, Soledad Centeno. Mi pregunta es, ¿qué funcionó? ¿Qué hicimos nosotros como colegio de profesores? Santiago, regional, comunal, no tengo idea, antes que saliera la ley. Esa es mi pregunta, porque ahora estamos ya cuando ya la cuestión está hecha, oleada y sacramentada, no hay nada que hacer, pero nosotros antes de todo esto, ¿qué propuesta hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Nos incluimos? ¿No nos incluimos? ¿Batallamos? ¿No batallamos? ¿Hablamos? ¿No hablamos? ¿O qué decisión se tomó arriba? Porque es re fácil hablar después cuando las papas ya están hechas, antes de ponerlas a cocer. O sea, nosotros podemos reclamar todo, pero ¿qué hicimos nosotros antes? Que yo sepa, puedo ser súper ignorante, Arturo, o los que están ahí, o Rodrigo, qué sé yo, pero ¿qué hicimos nosotros? Le voy a ceder la palabra a Francisco Rodríguez, quien te va a responder exactamente qué es lo que hemos hecho respecto de eso y qué es lo que hicieron los que estaban antes en los puestos que debieron haber reclamado. Francisco. Gracias. Sí, Eliana, por favor. Sí, discúlpame, solamente para hacer lo que tú vas a hablar más de lo del colegio, pero yo les quiero comentar desde mi experiencia. Lo que pasa es que la ley, cuando se diseña la ley, esta en su primera etapa, primaria, era una cosa que se veía bastante buena, pero lo que salió de la cámara era una cosa totalmente distinta. Eso es lo único que puedo decir yo, porque yo hice el seguimiento desde los inicios de esta ley, y eso es lo que puedo, desde mi experiencia, verlo. Ahora Francisco responderá como a lo que corresponde. Gracias, Francisco. Muchas gracias a ti, Eliana. Ciertamente aquí son temas bien complejos y le puedo responder a la colega Soledad que el Colegio de Profesores como asociación gremial hace años presentó un plan, una propuesta al Ministerio de Educación con toda formalidad, donde aparecía el tema de la desmunicipalización con la vuelta de los colegios al Estado. Eso, después de muchísima dilación de los temas, fueron yendo a, digamos, acogidos, pero manipulados y fueron siendo transformados. Colega Soledad, yo creo que estuvimos en los paros de los años 2015, 2014, que eran justamente porque venían una serie de leyes amarradas acá, y que el Colegio de Profesores, quizás con no las más acertadas decisiones, pero también con un tema que aquí se ha mencionado en ocasiones, y no es por un proselitismo de fanatismo o de ceguera, cuando decimos que tenemos que estar unidos en esto, porque a veces uno responde solo cuando a mí me toca nomás, cuando no me toca, cuando yo creo que a mí no me toca el tema, paso indiferente o pasa por el lado. Yo agradezco la presencia de 200 y tantas, casi 300 personas acá, y como dijo Arturo en su momento, me gustaría que eso fuese lo común, porque aquí no nos encontramos solo para eventos, nosotros tenemos semanalmente actividades, a pesar de que no podemos hacerlo presencial por las razones conocidas. Colega, en la ley que tiene que ver con todas las leyes llamadas de aseguramiento de la calidad, donde está la 20.501, que ya cercenó el estatuto docente, la ley de la nueva educación pública, que es la que se ha ido implementando, tiene que ver con esto. Nosotros creo que hemos sido muy incapaces, lo digo así con toda de frente y con mucha vergüenza, de no haber podido incidir más, pero eso también tiene que ver porque la culpa no siempre es del otro, es de todos, en el sentido que debemos asumir de una vez por todas lo que en el discurso decimos, que somos de un trabajo de carácter colaborativo, que somos un colectivo, y no siempre eso se nota. Yo recuerdo exactamente, colega,
en la sede provincial del Colegio de Profesores Los Andes, Papudo 244, cuando estaba la asamblea en la sala repleta, y se nos pidió en una ocasión, por un alcalde que hoy día está muy delicado de salud, que está hospitalizado, se pidió que la gente fuera a firmar después de un paro, como que los libros de clase a los colegios como que hubiesen estado presentes para pagarles el sueldo. Y la sala quedó vacía porque todos fueron a firmar. O sea, también tiene que ver con la consecuencia que uno tiene ante eso. No quiero ser ni insultante ni brutal con todos, pero yo creo que hay que actuar con la verdad. Aquí cada uno de nosotros tiene que asumir. Hoy día nosotros estamos haciendo esto, ¿por qué? Porque estamos trabajando ya hace muchísimo tiempo, ya conocemos los detalles de la ley, conocemos el mecanismo, conocemos lo que va a ocurrir, pero cuando hemos tratado estos temas, ¿cuántos interesados hay? Y los intereses de hoy día, nosotros que cuestionamos, y perdón que me extienda, pero nosotros que cuestionamos este sistema basado en lo economicista, basado solo en lo que tenga que ver con la administración, con la gestión, y es cierto, somos vulnerables porque hay una relación asimétrica entre cualquier empleador, cualquiera que sea, y los trabajadores, pero a veces nos acordamos solo cuando vemos que hay un peligro en ciernes hacia nosotros. Desde de parte nuestra, con lo débiles, con lo pequeño, con lo poco fuertes que podemos ser, acá todo el mundo sabe que desde este pequeño lugar, desde nuestra asamblea, hemos incidido en cuestiones que después terminan siendo mayores y terminan siendo aceptadas por todos como algo, entre comillas, de normalidad. No sé si con eso responden algo, colega. Gracias. Gracias, Francisco. Lo que pasa es que yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas que tú estás expresando ahora, pero yo quería saber si había algún documento emanado desde el Colegio de Profesores propiamente tal, hacia la Cámara de Diputados, o hacia la Cámara de Senadores, o hacia la Presidencia, donde especifique nuestros puntos de vista, más que marchar o hacer cosas, un documento explícito donde explique, porque es con todo el respeto que me merecen, pero nosotros estamos llorando sobre la leche derramada, como puso una colega aquí recién en el chat, que ya no podemos hacer nada, sino que simplemente asumir la realidad que tenemos ahora actualmente y tratar de llevarla lo mejor posible, pienso yo humildemente desde mi posición, a pesar que yo estoy en una posición, una pata adentro y una pata fuera del cajón, porque soy a contrata. Pero esa era mi pregunta propiamente tal, o sea, yo te puedo entender todo lo que están diciendo, que el Colegio de Profesores batalló, luchó, protestó, porque también estuve en muchas marchas. Sin embargo, yo quería saber si había un documento desde el Colegio de Profesores, que yo no lo conozco, puede ser mi ignorancia absolutamente, totalmente, no lo conozco, que se haya mandado allá, y uno que de nosotros, que sea representante real, porque con todo el respeto que me merece, hay muchos que son representantes políticos y no son representantes legales de los profesores propiamente tal, más que políticos, se tienen la parte política en vez de como docente y propiamente tal como profesor. Esa era mi pregunta derecho al hueso. Existen no solo los documentos, sino que las actas, las discusiones, las presentaciones, y está disponible, colega, cuando usted guste, lo podemos conversar, y de hecho la cantidad de documentos que tenemos ahora, para esta ocasión, para esta asamblea, hay una cantidad de documentación, y por eso que es importante poder conversarlo, porque a veces uno habla sin tener toda la información y como digo, responsabiliza al otro cuando también estamos todos agobiados, y nosotros también, disculpe que siga insistiendo en eso, nosotros también somos profesores de aula, también tenemos nuestras horas de trabajo, igual que todos ustedes, ¿no es cierto? Y hacemos el esfuerzo también por tener el acceso a esa información, que ustedes se dan cuenta, a veces las redes sociales son muy eficaces en eso, ¿no es cierto? En que se integre personas, y yo de nuevo las saludo, ¿no es cierto? Incluso aquellas que están hoy día presentes bajo algún seudónimo aquí entre nuestra asamblea. Otra consulta más, sería bueno, no sé, como idea, todos los colegios actualmente contamos con correo institucional. Ese documento que se emanó desde el Colegio de Profesores, desde arriba, podría ser bueno que lo mandaran a todos los correos que nosotros tenemos cada uno de nosotros, ya que contamos con el correo institucional de todas las escuelas. Sería solicitarle con mucho respeto al director, si es posible, Colegio de Profesores, compartir el documento que nosotros como docentes lo entregamos a senadores o diputados, etcétera, para que todos en el mundo, o sea, en el universo nuestro, que es Los Andes, San Felipe, San Esteban,
los Andes, conozcamos el documento, porque yo de verdad me declaro ignorante ahí, y sería bueno que lo compartieran el documento emanado antes que se hiciera la ley, para saber nosotros, porque ahora ya no podemos alegar, no podemos hacer nada porque está la ley hecha nomás. Tenemos que hacer lo mejor posible en relación con juntarnos como colegas, como profesores de cada uno de nuestros establecimientos educacionales, con nuestros directores, con jefaturas de DAEM, etcétera, y hacer lo mejor posible para nuestra comunidad, que ahora seríamos 4 comunas en conjunto, pienso yo. Para eso están los consejos gremiales de cada establecimiento, colega, y la información siempre se envía. Y tenemos además una página web que usted debe conocer, ¿no es cierto?, que ahí va a ser cargado toda la documentación también. Eso es local también, colega. Gracias. Les pido que avancemos ahora, no sé si acaso... Muchas gracias. Quedarnos en eso. Quedan solo 2 personas con preguntas. Sería Catherine León y José Muñoz. Hola, buenas tardes. Quería consultarle a la directora Eliana, ¿cierto? Yo el año pasado recuerdo que leí que el Servicio Local de Educación Andalía del Sur, ¿no es cierto?, iba a disminuir en un 10% su presupuesto. Y la respuesta que en ese momento dio el ministro Figueroa, él dijo que las rebajas iban a permitir mejora en materia de gestión, ¿ya? Mi consulta es, estas rebajas, ¿no es cierto?, de presupuesto, ¿dónde se concentran? Si bien recién usted dijo que se había afectado los bonos para directivos, ¿no es cierto?, en bono a los asistentes de educación, pero ¿dónde se concentra? Por ejemplo, ¿se afectan las subvenciones? Esa es mi consulta. No, estos servicios públicos ustedes deben recordar que tienen dinero propio, que no van de la subvención, está para pagar las subvenciones, pero ellos nacen con dinero propio y tienen que tener presupuesto. Cada presupuesto tienen ítems, ya cuentas, son como varias cuentas desde el presupuesto. Entonces, cuando lo más probable se dice que Andaliel bajó un 10% su presupuesto, lo más probable es que el año anterior ellos hayan devuelto dinero al Estado del presupuesto que tenían. Y cuando los servicios locales no logran gastar todo el presupuesto que está establecido para el año y les sobra dinero, esos dineros son devueltos al Estado, por lo tanto el Estado al año siguiente les rebaja eso, porque si tú tienes la lógica que si tú no lo gastaste, es porque no los necesitas. Pero ¿qué pasa? Que muchos de esos dineros que se tienen que devolver, se devuelven producto de lo que yo les comentaba antes, la burocracia o una mala gestión del servicio local que no logra gastar su presupuesto. Por ejemplo, acá hay una de las cuentas que se estaban pidiendo 900 millones en el presupuesto para el año 2021, que era todo para el tema de tecnología, porque los presupuestos anteriores eran tan bajos que permitían comprar 3 computadores, 4 computadores, por ejemplo, y nada más. Entonces, para implementar los establecimientos. En la ley de presupuesto y todo le establecen un ítem de 400 millones para presupuesto. Y este año, esos 400 millones se gastan en una cantidad de dispositivos que aún no llegan, que todavía no son adquiridos, pero de acuerdo al plan de compra, para todas las escuelas, y ese ítem se acabó. Entonces, si tú en este momento, yo como escuela necesito una impresora, no se puede comprar porque ya no hay presupuesto. Entonces, cuando se rebaja el presupuesto, se rebaja en el global, pero hay que ver a qué cuentas le rebajaron específicamente a ese servicio local. Esto es igual que cualquier administración pública que tiene un presupuesto que viene del año anterior y con determinadas cuentas, que vienen para infraestructura, para recursos humanos, viene el dinero para acción, etcétera. Así es que cuando bajan los presupuestos, a ellos dice una rebaja, es una rebaja global, pero uno no sabe, hay que estar dentro de Andalía Sur para saber qué cuenta fue la que se vio reducida. Y si a lo mejor ellos tenían una dotación docente muy dimensionada y hubo despidos o jubilaciones o algo, antes lo más probable es que parte de esa disminución del presupuesto va en el área de recursos humanos. Pero como le digo, tiene que ver con el tema de las cuentas y el presupuesto que se asigne. Por eso es tan importante que quienes sean directorios, quienes asuman estos cargos, conozcan un poco el contexto del servicio local al que van a dirigir.
porque es difícil conocerlo si vienes de otro lugar, a conocer el contexto y la necesidad, porque conocer es distinto a una persona que ha trabajado en sus 4 comunas o está cerca o ha conocido la realidad, sabe en qué condiciones está en la escuela y todo, y no solamente en un documento, ¿ya? Cuando postula, que son cifras y estadísticas. Entonces, al hacer el presupuesto, si se equivocan en el presupuesto de un año anterior, ahí complican todo el año siguiente. La directora nosotros decía que nosotros teníamos falencias y debilidades porque los directores anteriores, como hubo 2 interinatos antes que ella llegara, habían hecho un mal cálculo de presupuesto. Por tanto, el servicio local tenía un presupuesto de 1.000 millones y en realidad lo que necesitaba era 1.500. Y hay un año, como les digo yo, que por el tema de la cuenta de infraestructura se devolvieron muchos millones, pero ¿por qué? Porque nunca aprobaron los proyectos en los tiempos establecidos, y lo vinieron a aprobar a finales de año cuando ya había que rendirlo. Entonces no había ninguna posibilidad que se hicieran, porque había que subirlo, licitarlo, y se tuvieron que devolver. Eso es lo que le puedo comentar. Gracias. Carola Cortés dice, ojalá no nos dejen abajo a los asistentes porque también somos parte de ustedes y mandarán el video de la reunión. Anita, los asistentes de educación estaban invitados a esta reunión, le enviamos a todas, nosotros estamos trabajando en una mesa de trabajadores de la educación con los asistentes de educación y las funcionarias de los jardines BTF, así que por supuesto hemos estado siempre trabajando en conjunto con ellos y por supuesto que las comunicaciones están abiertas también para ellos. Rodrigo de nuevo ha puesto ahí que está la página web disponible con nuestra información.